por la invitación al coloquio de ex estudiantes y más de más. Es un placer. Yo estudié con la moneda el doctorado y me debo mucho al CIMAD, digamos. En la época que yo estudié el doctorado, hace 15 años, pues la geometría diferencial se desarrollaba principalmente en el CIMAD. En la Facultad de Ciencias de la UNAM no daban ni siquiera el curso en la maestría. ¿Se escucha bien? Sí. Entonces, este trabajo de superficies es un trabajo clásico en el espacio euclidiano de dimensión 3, que va a involucrar conceptos clásicos digamos, ya conocidos desde la época de Gauss, ¿no? Quien inició esta teoría en el espacio euclidiano. Entonces, en el proceso veremos que es una dirección principal, que significa que sea canónica, y la condición de curvatura media. Vamos a recordar algunos conceptos. Este es un trabajo conjunto con Rafael López de la Universidad de Granada, mientras estuve de sabático. Entonces, un poco resumen es, como les decía, superficies en el espacio euclidiano, R3. Una dirección principal canónica significa que si tenemos una superficie en el espacio, superficie lisa, quiere decir que esta superficie en cada punto tiene bien definido un plano tangente. Entonces, y consideramos un campo vectorial constante en R3, un campo que lo podemos pensar como un vector de longitud 1 y que está trasladado a todos los puntos de R3. Cuando ese vector D lo pensamos como con punto inicial en la superficie, pues lo podemos proyectar en ese punto, lo podemos proyectar en el plano tangente a la superficie. A la proyección le llamamos de super T. Y si este vector D super T ya es la parte tangente del campo D, este vector se dice que si es una dirección principal para la superficie. En breve veremos que es dirección principal. Si esto pasa en cada punto, que la proyección es una dirección principal, decimos que la superficie tiene una dirección principal canónica. Entonces estudiaremos estas superficies, pero el objetivo principal es imponerles una condición sobre la curvatura media, lo cual se llama prescrito. Y la curvatura media va a estar dada en términos de funciones clásicas de superficies, que son la función ángulo, soporte y altura. Entonces vamos para allá. Bueno, una disculpa que todo va a ser ahora, el escrito va a ser en inglés, pero se entiende. Frankie Dillon dio la definición que acabo de dar de dirección principal canónica. La dio Frankie Dillon en el 2009 con sus colaboradores. Entonces ya tiene un buen rato. Digo, es bastante reciente, ¿no? Cuando hablamos de literatura en matemáticas, pues 2009 no suena tan lejano. Y una de las propiedades principales es que, bueno, por definición, como dt, este campo vectorial es tangente a la superficie, está en el plano tangente a la superficie en cada punto, por definición. Entonces resulta ser que esta es una dirección principal, esa es la definición de dirección principal canónica. En particular, las curvas tangentes a este campo, parte tangente de D, son líneas de curvatura. La definición de una línea de curvatura es una curva en la superficie cuyos vectores tangentes a la curva son direcciones principales. Y que sea curva integral, pues es que coinciden los campos tangentes de la curva con el campo vectorial a lo largo de la curva. Entonces, Frankie Dillon falleció en el 2013, muy joven, a los 50 años, pero en realidad realizó un trabajo muy extenso, incluso tiene un handbook de geometría diferencial que aparece en la literatura. Entonces, ¿qué es curvatura principal? Si tenemos una superficie en el espacio euclidiano en R3,
tenemos un punto P en la superficie M para definir la curvatura, las curvaturas principales. En cada punto vamos a tener dos curvaturas principales y dos direcciones principales. ¿Cómo se construyen? Tomamos un plano que contenga el vector ortogonal a la superficie en el punto P y este plano lo podemos ir girando de tal forma que no siempre contenga el punto P y al vector N, el vector normal al punto P, a la superficie en el punto P. Entonces, con ese plano intersectamos a la superficie, se obtiene una curva y si movemos vamos a obtener muchas curvas. Entonces resulta que la teoría dice que hay dos direcciones, dos planos que son ortogonales. Estos dos planos son ortogonales, donde se realizan las curvaturas máximas y mínimas en el punto P de todas las curvas que obtenemos con estos cortes. Entonces, son dos, que sí que en cada punto P existen dos planos ortogonales que pasan por P y que contienen al plano normal, al que en ese P, en ese punto pasan estas dos curvas ortogonales en P, que realizan las curvaturas de las curvas y que son máximas y mínimas. Al vector tangente de ambas curvas, tenemos dos vectores tangentes, tenemos dos curvas, esos dos vectores tangentes unitarios les podemos llamar las curvaturas principales. En cada punto de una superficie tenemos estas dos curvaturas principales y direcciones principales. Entonces, eso es el concepto de dirección principal y la condición de dirección principal canónica es que la parte tangente del campo constante del ambiente, que se llama D, se proyecte en cada punto en uno de estos dos vectores, en un múltiplo de estos dos vectores. Esa es la condición. Y lo de canónico viene porque todas estas direcciones vienen de un vector fijo en el ambiente, un campo vectorial fijo en el ambiente, que es este campo constante de... Entonces, las propiedades básicas. Entonces, ya dijimos que las curvas integrales de la parte tangente de D son líneas de curvatura. Si lo normalizamos, este campo tangente a la superficie, pues las curvas integrales también son geodésicas de la superficie. Son propiedades muy geométricas, todo a partir de esta condición de que la parte tangente era una dirección principal en cada punto. Y además se puede probar en la teoría que si tomamos las curvas de nivel con respecto a la dirección D, es decir, tenemos la dirección D, tenemos la superficie en el ambiente, si sacamos las rebanadas ortogonales a D, a la superficie M, la rebanamos, compramos ortogonales, todas esas curvas de nivel también son líneas de curvatura. Son curvas que en realidad son ortogonales a estas curvas integrales que están en el primer punto. Las curvas ortogonales dentro de la superficie a las curvas integrales, esas curvas son curvas de nivel y además son líneas de curvatura. Ya todo eso suena que es una condición fuerte, al menos aquí en R3, porque ya esto ya suena una propiedad fuerte, tener una superficie tal que todas las rebanadas en una dirección son líneas de curvatura, ya a mí me suena muy fuerte. Bueno, ejemplo, pues las superficies de revolución. Aquí no sé qué tanto se ve voy a rayar aquí un poco. El vector D, aquí hay que pensarlo en esta dirección. Un campo constante unitario en la dirección del eje X, digamos que D es L1, como lo puse acá arriba. Entonces, se puede ver que las curvas integrales de la parte tangente en cada punto, pues tenemos el D. Aquí es tangente, el D en ese punto en particular, el D es igual a su parte tangente. En otro punto aquí tenemos el vector D, la parte tangente pues va a ser un vector que va a estar por aquí aproximadamente. Entonces quiere decir que las curvas integrales de este campo pues son lo que se llama aquí meridianos. Los meridianos son las curvas integrales de este campo D, pues efectivamente son geodésicas de una superficie de revolución, es lo que tenemos aquí en la imagen. Son líneas de curvatura, son geodésicas, eso se conoce de la teoría de superficies. Y si rebanamos esta imagen con
con planos ortogonales a D, son planos que van a contener ahora los paralelos. Aquí sí que estos paralelos, por las propiedades básicas que mencioné, tienen que ser líneas de curvatura, lo cual se cumple en las superficies de revolución. Ambas son líneas de curvatura, pero los meridianos son geodésicas. Si en algún momento hay alguna pregunta, por favor, me avisan. Entonces pasamos a las siguientes. Este es un ejemplo. Bueno, aquí puse la parametrización. En realidad todas se pueden parametrizar de esta forma. Esta parametrización la tuvimos con Garnica y Oscar Palmas en el 2012. Fue el primer trabajo que hicimos en esta dirección. Entonces, tenemos una curva gamma en el plano XY, la podemos pensar una curva plana en el plano XY. Y después tomamos un vector eta ortogonal a la curva gamma. Y tenemos el vector D, que lo podemos pensar como E3, un vector constante paralelo. Entonces, a lo largo de cada punto de la curva gamma, de la curva plana gamma en el plano XY, tenemos un plano ortogonal a esa curva, que es el plano generado por su vector normal y el vector E3, como se ve en esta figurita. Entonces, tenemos la curva gamma, en cada punto tenemos el plano generado por normal a la curva en este punto, y el vector E3. Entonces, en cada punto hay que pegarle una curva fija. Por acá tengo un plano fijo con una curva fija, F, G, otra curva plana. Entonces, hay que pegar este plano, hay que conseguir los ejes verdes, con los ejes verdes para pegar esta curva en cada punto de gamma. Y eso hacemos en cada punto a lo largo de gamma. Y obtenemos una superficie que se ve como una especie de canal, ¿no? Se podría hacer esa similitud de pegar una misma curva a lo largo de gamma. Esa es la parametrización. Resulta que así son localmente así son todas las superficies en R3 con dirección principal canónica. Observemos que si gamma es una recta, pues si a una recta le pegamos su plano, su vector normal siempre va a ser constante. Entonces, al pegarle la curva, una curva fija en cada plano ortogonal a la recta, lo que se forma es una superficie cilíndrica. Y si la curva gamma es una circunferencia, pues al pegarle la misma curva a lo largo de la circunferencia, lo que vamos a obtener es una superficie de revolución. Entonces, estas superficies, esta familia de superficies con dirección principal canónica, contiene a las superficies de revolución y a las superficies cilíndricas. Entonces, como que las generalizan. Digo, eso lo supimos hasta que demostramos que así se ven localmente. En principio, no nos imaginábamos eso. Digo, eso fue en el 2012. Aquí está la observación de cuando es una línea recta, queda una superficie cilíndrica. Si gamma es un círculo, entonces queda una superficie de revolución. Gamma se puede llamar como curva directriz, y la curva fija que estamos pegando sería curva generatriz. Se le puede dar esa terminología. Después, pues uno puede calcular que las curvaturas principales, K1 y K2, que son las curvaturas máximas y mínimas que decían cada punto de esa curva, de esa superficie que parametrizamos. La curvatura media, no lo había dicho, es el promedio es la media aritmética de las curvaturas principales en cada punto. Entonces, a cada punto de la superficie le toca el promedio de sus curvaturas principales. Entonces, tal vez han escuchado, por ejemplo, las superficies mínimas. Son aquellas superficies que en cada punto la curvatura media es constante, igual a 0. Entonces, esas son las famosas superficies mínimas. Son tal vez, en esta teoría clásica, en el espacio euclidiano, son las más famosas. Después, probamos esta caracterización que dice que una superficie en R3 con dirección principal canónica y curvatura media constante. La curvatura media constante quiere decir que hay que imponer que esta función de curvatura media sea una función constante.
Entonces, si ponemos esa condición, lo que demostramos es que tiene que ser un plano, un cilindro de revolución, en el caso cuando H0, bueno, en realidad no, H0 también contiene, bueno, si un plano, un cilindro de revolución, digo, el cilindro, perdón, no tiene curvatura cero, ¿no? Solo el plano, en realidad solo el plano tiene curvatura cero, de las que puse aquí, y en realidad uno muestra que tiene que ser de revolución, es decir, curvatura media constante y dirección principal canónica, tienen consecuencia que las superficies de revolución, y a estas superficies de revolución de curvatura media constante se le conocen como superficies de Delaunay. Entonces, las superficies de revolución tienen el eje paralelo a D. Entonces, ¿cuáles son las superficies de Delaunay? Son una familia especial de superficies. Hay que rotar estas curvas, le ponemos un eje aquí vertical que pase por lo que es el eje de simetría de estas curvas. Rotamos y eso me genera las superficies de rotación que se llaman de Delaunay. Entonces, estas curvas que hay que rotar para que la superficie de revolución quede de curvatura media constante se llaman nodoid, la primera. Estas son esferas que están pegadas, tangentes. Y esta que no se autointersecta se llama onduloide. Y bueno, el cilindro, ¿no? Que ya había dicho. No es cualquier curva que rotemos, sino que son curvas muy especiales. De hecho, estas curvas están también muy estudiadas. Se sabe que estas curvas se construyen rotando cuádricas en el plano, rotando la parábola, la hipérbola, rotándolas en una recta. La ruleta les llaman. Así se construyen las superficies de Delaunay, rotando estas ruletas de las cónicas planas. Y por supuesto ya son muy antiguas, ¿no? Que se conocen estas superficies. Entonces, aquí está una imagen tridimensional, las que se autointersectan y las que no se autointersectan. Entonces, es una caracterización como que tuvimos para esta superficie, son las superficies de curvatura principal canónica que tienen curvatura media constante. Entonces ahora pues queremos imponer otra condición, ya usamos la condición de curvatura media constante, ahora queremos que nuestras superficies con dirección principal canónica tengan como función de curvatura media a estas otras funciones clásicas de R3, que es la función altura, la función ángulo, la función soporte. La función altura es tomar un vector fijo, R3, y P es el punto de posición de la superficie, es un punto en la superficie en R3, ese es el producto escalar en R3, entonces cada punto de la superficie lo proyectamos en un vector fijo, por eso se llama la función altura con respecto a B, ¿no? Le podríamos decir. Después tenemos la función ángulo, que efectivamente nos mide el ángulo entre la superficie, el plano tangente de la superficie y el vector fijo B. No sé por qué aquí no alcanzo a ver la hora, ahora que maximicé. Bueno, la función soporte, yo la primera vez que la vi fue en el estudio de superficies convexas. Se estudia la función soporte porque se pueden calcular conceptos como el ancho de un cuerpo convexo. Por ahí fue donde la escuché la primera vez. Y N es el vector ortogonal unitario en cada punto a la superficie, que se le llama la aplicación de Gauss en la teoría clásica. Después las vamos a complicar un poquito estas funciones. En vez de pedir que solo sea la función altura, le vamos a poner una constante lambda y le vamos a sumar otra constante mu. Y superficies que satisfacen esta condición si existen en la literatura, se han estudiado y son modelos, sirven para modelar gotas, ¿no? Gotas y se les llaman superficies capilares. Rafael López me comentó que en la Universidad de Granada se fue a ver a los físicos que tenían hasta sus modelos de gotas, ¿no? Casi petrificadas en unos cajones que tenían
sus modelos. Y ya ellos estudiarán a detalle cuáles son esas constantes para modelar bajo condiciones físicas. Entonces, esta es la función altura, una función afín, digamos, de la función altura. Queremos estudiar las superficies con dirección principal canónica cuya curvatura media satisface esta condición, que la curvatura media es una función afín de la función altura. También queremos considerar el caso cuando la curvatura media es una función afín de la función ángulo. Y este tipo de superficies en la literatura se les llama solitones de traslación. Estos solitones de traslación aparecen en algo que se llama el flujo de curvatura media, que es un análogo del flujo de Ricci para superficies en R3. Donde una superficie se va deformando en el espacio y en cada punto hay que pensar que le aplica una fuerza ortogonal de magnitud igual a la curvatura media. Ese es el flujo de curvatura media. Un ejemplo de este tipo de solitones de traslación para el caso en R2. En R2 nos podemos preguntar de curvas en R2 cuya curvatura satisfaga esta condición. Todo esto tiene sentido para una curva en R2, así como tiene sentido para una superficie M en R3. Entonces, un ejemplo de un solitón de traslación en el plano, es decir, es una curva en el plano, es lo que se llama la curva de la parca en español. En español le llaman la parca porque si aquí le ponen un eje vertical, se parece como esa O, ¿no? de la parca, ¿no? De la muerte, la parca que dice la muerte. Entonces, y cuando le aplico uno a cada curva, a cada punto de esta curva le aplica una fuerza ortogonal en la dirección, una fuerza ortogonal de magnitud igual a su curvatura, lo que no se deforma la curva, sino que se va trasladando. Esa es la propiedad que tiene. O sea, su deformación equivale a que se va trasladando. Si en cada tiempo, a la curva en cada tiempo le aplico la fuerza ortogonal en cada punto de magnitud igual a su curvatura, el efecto que hace es que va a parecer como si se fuera trasladando. Por eso se llama solitón. Y finalmente la función soporte. La curvatura media es igual a una función afín de la función soporte. Estas también aparecen en el flujo de curvatura media y tienen que ver con ¿cómo se llaman? Las expandibles, autoexpandibles y autocontraíbles. Son soluciones autosimilares que son una matricia de la solución de la superficie original también para el flujo de curvatura media. Bueno, finalmente el resultado principal que obtuvimos con Rafael López tiene estas hipótesis. Tenemos una superficie en R3 con dirección principal canónica. La superficie en R3 debe satisfacer alguna de las tres condiciones prescritas para la curvatura media, es decir, 3 era, ya no por el orden, 3 tal vez era la función altura, 4 era la función ángulo, 5 era la función soporte. Gabriel, estos son los 5 minutos que me pediste. Gracias. Entonces, esas son las hipótesis, que tenemos una superficie en R3 con dirección principal canónica, cuya curvatura media satisface o una función afín de la función altura, o de la función ángulo, o de la función soporte. Entonces, en cualquiera, no importa cuál condición tenga de curvatura media prescrita, en cualquier caso vamos a tener siempre lo siguiente. Un caso va a ser que la superficie va a ser cilíndrica en la dirección con reglas paralelas a la dirección D, que el campo D paralelo de R3 me servía para definir la dirección principal canónica. O sea, la parte tangente de D era dirección principal de la superficie. Entonces, el primer caso es una superficie cilíndrica con reglas paralelas, ortogonales, reglas ortogonales a D.
Si vemos el vector D, entonces la superficie va a ser como un cilindro acostado con respecto a D. Eso obtenemos en el primer caso. Y que además esta curva, la curva que pegábamos en el plano ortogonal a gamma, gamma era una curva plana a la cual le pegábamos curvas fijas, que es esta curva alfa. La curva alfa se la pegábamos a lo largo de los planos ortogonales de gamma para generar la superficie de dirección principal canónica. Esa curva satisface la correspondiente condición en una dimensión anterior. Es decir, reducimos al caso de dimensión anterior. La superficie satisface la condición de curvatura media prescrita de la función altura, ángulo, soporte. Entonces, la curva gamma que la genera la superficie M también satisface la misma condición vista como curva en el plano. Y además M es una superficie original, es una superficie cilíndrica generada por esa curva fija, que satisface la curva fija, la misma condición. Entonces está interesante en el sentido que se reduce al caso de dimensión anterior. Después el siguiente caso es, también se obtienen superficies de revolución, pero ya no son las de Delaunay, porque las de Delaunay tienen su curvatura media constante, sino que son superficies de revolución cuya curva que hay que rotar para generarla, la curvatura que hay que rotar debe satisfacer una ecuación diferencial ordinaria que va a depender de qué condición satisface mi superficie original. Es decir, si mi superficie original satisface la función que la curvatura media es igual a la función altura, entonces hay que rotar la curva alfa, es la misma curva que hay que rotar, pero no es cualquier curva alfa, sino que debe satisfacer otra ecuación diferencial. Digo, ahorita no tiene mucho sentido dar la ecuación diferencial, simplemente es alguna ecuación diferencial adecuada para cada caso. Y finalmente, bueno, tenemos otra vez una superficie cilíndrica, pero ahora es vertical. Y ahora es la curva gamma, no es la curva gamma que la hacemos cilíndrica hacia arriba, la gamma era la curva plana, ortogonal a B, sino que es una curva equidistante a gamma, que se llama gamma sub A, que es equidistante porque se define como gamma S más una constante por eta, eta era el ortogonal a gamma, entonces es una curva equidistante a gamma, la curva original gamma, tomamos una curva equidistante, donde también la curva gamma debe satisfacer el caso dimensional anterior. Es decir, en dos casos se reduce al caso de dimensión anterior y en otro caso es una superficie de revolución cuya curva perfil que hay que rotar, que es la curva alfa fija que tenemos desde el principio. Esa curva debe satisfacer una ecuación diferencial especial. Y, por cierto, mi estudiante de doctorado Samantha Guerrero, aquí en Querétaro, está analizando el caso de dimensión arbitraria, ¿no? Para superficies, para ver si pasa este tipo de fenómenos que se puede reducir a la dimensión anterior. Bueno, esto sería todo, ¿eh? Aquí en estas pantallas que estoy pasándome, y simplemente iba a hacer esa explicación que ya di de cómo se veían los cilindros y qué condiciones satisfacen. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Estas serían las referencias. El artículo con Rafael López es el más reciente del último resultado, y el del 2012 con Oscar Palmas y Eugenio Garnica era para hipersuperficies, pero en el proceso tuvimos este caso especial de las superficies de Delaunay en dimensión 3. Muchas gracias. Todo. Muchas gracias, Gabriel. ¿Hay preguntas para Gabriel? Si alguien quiere hacer pregunta, puede solo quitar el mudo del micrófono y hacerlas en vivo, o pueden hacerlas a través del chat como prefiera.
Yo quiero saber si en esos 3 casos que obtuviste en tu teorema al final, la curvatura media puede ser negativa. Lo que pasa es que la curvatura media no tiene un signo bien definido, como la curvatura gaussiana. Sí tiene un signo bien definido la curvatura gaussiana. Eso se debe a que las curvaturas principales, la curvatura gaussiana es el producto de las curvaturas principales y la curvatura media es el promedio de las curvaturas principales. Entonces, las curvaturas principales se puede ver que no tienen un signo bien definido, pero su producto, que es la curvatura gaussiana, sí lo tiene. Entonces, aquí más bien tu pregunta, digo, sí tendría sentido una si vez fijamos... que haces la elección, ¿Cómo? Sí, una sí vez hay que que hacer haces una elección. la elección, sí existen, o sea, positiva para la esfera, y entonces una vez que hago eso, sí tienes ejemplos con curvatura media negativa. Sí, sí. O sea, bueno, en este teorema no. En dirección principal canónica sí, porque se trataba de pegar una curva, en una curva plana, le tenemos que pegar la misma curva. Digo, es una buena pregunta porque en realidad no la he pensado de estudiar algunas otras condiciones de curvatura prescrita, que esa, digamos, por ahora yo me concentré en curvatura media, pero también es interesante también condiciones para curvatura gaussiana o algún signo de la curvatura media bajo alguna condición. Si no me queda claro, si puedo generar su curvatura negativa. Me da la impresión que sí, en general sí. En dirección principal canónica, pues sí, las de revolución, ¿no? Si rotamos, hay superficies de revolución de curvatura negativa, una que tenga una cinturita, ¿no? Una hipérbola o parábola que rotemos, me va a generar una superficie de curvatura negativa. Y lo que ya no sé si cumple alguna de estas condiciones, ahí sí ya tendría que pensarlo un rato. Okay. Bueno. Pues sí, es una pregunta interesante. Nuevas condiciones de curvatura prescritas, sí se puede considerar. Muchas gracias.